Hoy os vamos a contar qué nos ha parecido este Zombicide White Dead para ver si a ti te encaja o no. Vamos a empezar, como siempre, por la calidad de los componentes y la verdad es que si estáis acostumbrados ya a la calidad de los Zombicide no varía nada. Las miniaturas son de buena calidad, se reconoce y tienen bastante detalles de cada uno de los personajes y de cada uno de los zombies. Igualmente tienen un tablero de jugador que es nuevo, para mí mejor que los anteriores porque me han puesto las cartas que no me bloqueen toda la línea de visión, porque a veces tengo que poner uno detrás de otro para poder jugar con diversos personajes o supervivientes, así que me ha venido bastante bien y le han dado una vueltecilla de tuerca, así que ni tan mal. Las ilustraciones pues muy representativas del juego, de temática como veis oriental, de samuráis, así que muy bien representadas, tamaño de las cartas, las armas, los utensilios, todo genial, como siempre. Sí, poco más que añadir. Más o menos la calidad típica de Zombicide, pues la que nos vamos a encontrar en el juego. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Vamos con la preparación, ¿vale? No es una preparación tediosa ni compleja como el resto de Zombicide, ¿vale? Tú eliges la misión que quieres jugar y tienes que colocar el tablero y prepararlo, ¿vale? Poner la loseta, los tokens que haya encima, preparar todos los zombies, los 3 mapitos de cartas que hay, y elegir tus personajes para empezar a jugar, ¿vale? Puede llevar un poquito de tiempo, pero nunca ha sido, bueno, iba a decir nunca será, nunca se sabe, pero no tiene no tiene una complejidad. Por ahora no lo han complicado. No lo han complicado, entonces el setup, pues bueno, lleva un ratitín el colocar y preparar las cosas, pero no es un setup de estos que digas, madre mía, es que tengo que hacer una carrera, no, es bastante sencillo. Sí. Vamos con la experiencia de juego que nos ha parecido este Zombicide White Dead. Pues yo tengo que decir que me ha gustado bastante los cambios que han introducido. Ya sabéis que no todos los Zombicide son iguales, cada uno le consiguen dar una pequeña vuelta, un algo para que te resulte familiar, pero a la vez veas unos cambios sobre el juego. En esta ocasión, aparte de la temática que es de tipo oriental y es en la nieve, han metido terreno de ruinas que antes no había, han metido alturas con la almena para que puedas incluso atacar a una distancia por encima de los edificios. Han metido también elementos como pueden ser los calderos para tirar aceite hirviendo por las almenas y destruir a los zombies. También han puesto escalas de cuerda, fichas de congelación y los guardias. Los guardias esos que van a ser nuestros grandes aliados y amigos durante la partida, que nos vienen muy bien y nosotros podremos gastar una acción para darles ciertas órdenes. La verdad es que hemos descubierto que son muy útiles y muy necesarios en este juego, así que le han dado esa vueltecilla de tuerca, aparte de lo que he comentado, el tablero de jugador, que a mí me ha venido también muy bien, todo se ha dicho. Pues sí, la experiencia es similar quizás a la de otros Zombicides, con estos pequeños cambios que han metido. La corrupción esta que va avanzando por el tablero y demás, pues le da un punto de más dificultad. Nigromante profanador. ¿No? El nigromante profanador, y esto va avanzando y se va moviendo el punto de despliegue por el tablero, entonces le puede dar un puntito más de dificultad. Lo que mola es que los pequeños cambios o variaciones que introducen tienen su sentido temático y realmente ayuda, como lo que ha comentado Penélope de los guardias, pues tener a los guardias y poder darles órdenes para que ataquen, se muevan o cojan un caldero y lo vayan moviendo para luego tirar aceite al otro lado de la muralla y cargarte a todos los que hay, pues está bastante bien. O sea, sin eso es posible que no fuera muy factible tener opciones de ganar. Entonces, bueno, tenerlos y saber manejarlos en los momentos adecuados y demás, pues te puede dar la partida. Así que está bien, experiencia similar a la de cualquier otro Zombicide, con pequeños cambios y variaciones que lo hacen, digamos, que te metas más en esta temática y que no estés pensando, por ejemplo, que estés jugando a este y estés pensando en un Zombicide urbano. No, vale, de ahí. Yo tengo que decir que es uno de los Zombicide que más me han gustado. No el que más, porque yo tengo el de la Noche de los Muertos Vivientes, que me gusta mucho también, pero me ha gustado mucho los cambios que han introducido, más que del oeste, que sé que a ti te gusta mucho. El de Oeste a mí me moló mucho, porque aquí es verdad que, por ejemplo, vuelven a retomar, digamos, la mecánica clásica del ruido. Sí. ¿No? Es decir, tú, pues si haces ruido, pues pones un token de ruido, ¿vale? Porque tu arma hace ruido o lo que sea.
Eso en el del oeste estaba cambiado y para mí creo que era mejor, era mucho más ágil y mucho más rápido. Entonces, pero bueno, tampoco es un problema ni nada por el estilo. Pero sí es verdad que el del oeste, a mí el del oeste me gustó mucho. Sí es verdad que este está muy bien y me gusta porque, pues eso, tú estás jugando, en este caso, Zombicide White Death y yo al menos sí que me meto en, pues Sí. estoy en Invernalia y tengo aquí la muralla y a ver cuando salen los zombies y si me destruyen la muralla con la corrupción y demás. Entonces está muy bien, los personajes me gustan mucho. Sí. Además, pues esto que puedes llevar cosas equipadas y puedes ponerte la armadura o llevar ahí un arma especial. Eso de la tu armadura y el personaje. escudo también. Bueno, otra cosita que no sé, a lo mejor esto estaba en otros Zombicide, seguramente sí, en los que nosotros hemos jugado no, que tienes tiradas de salvación, si tienes armadura, claro, o escudo. Entonces está bastante bien porque si consigues una armadura o un escudo ya es diferente. Y una cosa que hay que comentar. Quitaron lo mejor de Zombicide hace tiempo, que era ya no podías sacrificar gente. No me podía mandar a la muerte, chicos. Porque en el Zombicide segunda edición ya lo cambiaron, yo creo. Sí. ¿No? Tú antes jugabas y podías decir, bueno, pues uno va para allá y hace de cebo y que se lo devoren y gana tiempo para que los otros consigan la partida. Ahora en los Zombicide, desde que sacaron la segunda edición y todas las versiones que han sacado distintas temáticas, si muere un superviviente pierdes la partida, entonces no puedes hacer esa estrategia de sacrificamos a uno para que se entretengan y tal. Pero este está muy bien porque los guardias los puedes sacrificar y no pasa nada. Bueno, no pasa nada, pasa que pierdes a los guardias. Éticamente sí, éticamente estás sacrificando gente, pero no pierdes la No partida. pierdes la partida. Así entonces, que Ismael ha encontrado el filón de sacrificar gente. No, sacrificar, pero se verá que a veces te puede venir bien y decir, oye, los ponemos aquí porque van a entrar por esta parte de la muralla, porque es la parte que han roto. Van a entrar, yo qué sé, 15 zombies en esto. Bueno, pues que se paren ahí y en la siguiente activación tienen que devorarlos. Y cuando devoran todos a la vez, pues ¿sabes? Se quedan ahí quietecitos como quien dice. Entonces nos da un poquito más de tiempo para poder hacer lo que tuviéramos que hacer. Entonces, que si pierden los guardias, chungo, porque al final son gente que te ayuda con ataques y moviendo Son calderos necesarios. y demás. Pero bueno, llegado determinadas circunstancias y contextos en algunas partidas, tienes esa opción de, bueno, puedo ponerlos aquí para que se entretengan con ellos devorándolos y nosotros a ver si conseguimos hacerlo. Entonces está muy bien. Es una muerte heroica. Zombicide ha recuperado la muerte heroica con White Death, así que yo en su equipo siempre. Vi poco más que añadir. Si no tienes ningún Zombicide, porque a veces preguntáis y dices, ¿cuál cojo y demás y tal? Realmente... es decir, aunque tienen, pues esto, cada uno tiene un poquito de alguna variación y algún cambio y demás, pero la experiencia es muy similar en ese sentido, ¿vale? O sea, los cambios también en función de la temática, pero no es un cambio radical de que digas el Zombicide A y el B son dos cosas completamente diferentes. No, mecánicamente son muy similares y con pequeños cambios que lo hacen que se ajuste más a la temática que estás jugando, para que tú te metas ahí y no lo pienses en el Zombicide urbano si estás jugando a Zombicide White Death. Sí. Así que si no tienes ninguno y tal, y este te llama la atención, pues si es la temática que te gusta, este sería el tuyo. Si tiene, bueno, si eres coleccionista de Zombicide, pues te toca. Pues te toca. Esto es como lo que coleccionamos juegos de otro tipo, pues Battle Deck, pues si sacan me toca. Y ya está. Sí. Y si no, bueno. Ponernos en los comentarios si habéis probado varios y probáis este, ¿qué os parece este nuevo Zombicide? Que nos gustará oírlo. Eso es. O leerlo. Sí, más bien. Y ahora dale aquí, no te pierdas este vídeo y suscríbete. Los discípulos